La Confederación Espírita Colombiana tiene el grande placer de invitaros a participar del Congreso 19º Espírita Colombiano, que tendrá lugar en la ciudad de Bucaramanga entre los días 11, 12 y 13 de noviembre del corriente año de 2023. El tema de grande importância será vida después de la vida, esperanzas y consuelos. No lo perdas. Buenas tardes para todos mis hermanos. Bueno, damos inicio a un día más de oportunidad que Dios nos permite para reunirnos y enriquecer nuestros conocimientos. Entonces cerramos nuestros ojos y nos disponemos con las mejores intenciones, con toda la calma, con toda la concentración, y damos primero que todo gracias a nuestro Señor Jesús, porque hoy nos brinda esa oportunidad. Sabemos que muchas personas de pronto que querían asistir a la casa espírita, por circunstancias adversas, pues no pudieron llegar. Oramos por ellos y damos una bendición de agradecimiento a todos nuestros hermanos que están presencialmente y espiritualmente. Sabemos que somos muchos los que queremos aprender de ti, Señor Jesús, y queremos tener esa confianza, el conocimiento y las herramientas para tener esa mejora cada día. Hoy vamos a seguir aprendiendo cómo seguir nuestro camino, y adicional aprovechamos para que todos nuestros hermanos tengan salud, bienestar, y que no perdamos esa fe y que nos enriquezcamos y nos fortalezcamos con la oración, que es la herramienta que tenemos para pedir por todos nuestros hermanos que están lejos, que están sufriendo situaciones de inseguridad, de violencia, y por todos los hermanos que día a día dejan este planeta, especialmente fruto de la violencia. Sabemos que hoy en día hay muchas situaciones adversas que cegan la vida de las personas, y pues para nosotros de pronto no es comprensible, pero tú, Señor, eres el único que sabe el porqué de las cosas, y nos das la herramienta que es la oración. Con ella te pedimos que nos escuches y que nos ayudes para tener esa confianza en ti y para seguir adelante. Y por ahora, pues iniciamos la charla del día de hoy y pedimos la asistencia del mundo espiritual y que todos tengamos esa apertura de aprendizaje, y que así sea. Gracias. Bueno, continuando con la programación del día de hoy, y antes de darle la palabra al expositor, recordamos cerrar los micrófonos si alguien tiene preguntas o comentarios a través del chat. La conferencia del día de hoy se titula Causas del temor a la muerte, por el doctor Humberto Figueroa. El doctor Humberto Figueroa es abogado con especialización en Derecho Penal y Ciencias Forenses de la Universidad Católica y miembro del Centro Espírita Rutas de Luz. Adelante, señor Humberto. Muy buenas tardes para todos. Buenas tardes. Buenas tardes. El tema que hoy nos concierne es un tema precisamente de gran importancia que nos ubica en la vida más allá de la vida, como lo dice el Congreso. Me parece un tema de gran importancia, precisamente con esa invitación que nos hace Divaldo. Es un tema que nos concierne y, por supuesto, perdón, sí, nos faltó activarlo, sí, perfecto.
Perfecto. Eso. Entonces, el tema que se encadena a las enseñanzas espíritas y lo que nos evoca el temor a la muerte. ¿Y cuáles son sus causas? De la bibliografía invitada, pues por supuesto, todos los libros de Allan Kardec. Adicionalmente, 2 libros que se consultaron, Educación para la Muerte y Después de la Muerte, recomendado por nuestro hermano Germán Telles, y que por supuesto se invitan para todos, que son temas de gran importancia. Entonces, para ello vamos a hacer una pequeña definición de la muerte, que viene del latín mors, mortis, y es cesación o término de la vida. En el pensamiento tradicional es la separación del cuerpo y el alma. Ese es nuestro concepto más conocido. Para los creyentes o los conceptos de religión, ¿sí? Perfecto. Ahí, en el, eso. Perfecto. También debemos enfocarnos en qué es la definición de inmortalidad. Y básicamente la inmortalidad o la vida eterna. En los ámbitos religioso y filosófico es el concepto que se supone la existencia indefinida o infinita que consigue superar la muerte. Esto para nuestra ilustración de conocimiento que tenemos todos acerca de la inmortalidad. Y como estamos en una cultura cristiana, pues es muy conocido para nosotros ese concepto. Eso no quiere decir que no tengamos personas cercanas, a veces familiares nuestros, amigos, que ponen en duda la inmortalidad. Aún siendo cristianos o católicos, la inmortalidad se pone en duda. Miremos dentro de las culturas antiguas el concepto de la muerte. En Grecia, para la cultura griega, la muerte significó el reinado de la confusión, la vuelta al caos primero, lo informe, el pleno extravío. Entonces eran bastante, digamos que el concepto de la muerte para ellos era muy fuerte, muy, digamos, había la pérdida de la esperanza diferente a la parte cristiana. Por eso cuando se transformó esa cultura a judeocristiana, en Grecia ya apareció el concepto de Dios, de la esperanza y la inmortalidad. Antes de eso era, digamos, esos conceptos que inclusive definimos como bastante desesperanzadores, ¿no? Entonces nos dice que, por ejemplo, nos dice que un no ser donde no existe nada ni nadie, porque quedan envueltos en tinieblas, sin rostro y no existen. Ese era el concepto de los griegos. Entonces, diferente también en China. En China vemos 2 culturas religiosas, son los taoístas y el budismo. Los taoístas, que no creen en la vida después de la muerte, esta era la única vida, y se diferencia del budismo, que refiere el concepto del renacimiento después de la muerte y existe recompensa y el castigo eterno por las faltas cometidas. China tiene todos los contrastes, por supuesto tiene mucho más religiones, pero básicamente las 2 principales, esas 2 fuentes, que eran casi antagónicas, ¿sí? En la India, tomamos este concepto del hinduismo, aunque también ellos tienen la cultura budista y otras corrientes islamistas. La India es un país con mucha diversidad religiosa y étnica.
La muerte no representa más que un breve paso del mundo de la materia al mundo espiritual. Se entiende la reencarnación como un proceso de aprendizaje, lecciones que proporciona la Madre Tierra. Si tus actos han sido negativos, te encarnarás en cuerpos inferiores como animales o insectos, incluso una vida desgraciada. Entonces, para ellos, para la India, tiene como tal un concepto de, digamos, el hinduismo en mente psicosis, que era regresar a animales inferiores. Sabemos, digamos que a pesar de que la reencarnación para los espíritas, nosotros no tenemos regresión. Y por eso hay personas que nos dicen, o sea, uno puede reencarnar en una cucaracha, le dicen a uno. Es una interpretación un poco hinduista. Sabemos que más adelante vamos a ver que, al contrario, nosotros evolucionamos y esa evolución está trazada por Dios a unos, y vamos a ver cómo tenemos cada día que pasamos en esta tierra, es un punto para esa evolución trazada por ese creador que nos dará todas las oportunidades a pesar de todas las dificultades que tengamos. Bueno, pasando el letrero, al cristianismo, que es nuestra fuente, digamos, más cercana, religiosa, se da la muerte a la muerte física, más no del espíritu, y este espíritu, según sus obras, pasa al cielo. La morada de Dios para los que han cumplido sus preceptos, el purgatorio, que es el lugar para realizar la purificación antes de llegar al lado del Señor, y el infierno al que irán los condenados por la gravedad de sus pecados. Claro, este es simplificado, por supuesto. Sabemos que también en la parte de la esperanza tenemos el purgatorio, que es una parte de pruebas, que es muy parecido. Sabemos, más adelante vamos a ver que en la parte espírita nos habla del umbral, que es una región donde se está por un tiempo mientras el espíritu pasa. También una etapa que es también de un tiempo limitado, pero en esa etapa, pues igual que todos, como sucede aquí en nuestra vida, hay momentos que nos parecen eternos, ¿sí? Ahora, respecto al materialismo histórico y dialéctico, entonces que es básicamente una corriente donde lo que para ellos determina es la vida, es física. La muerte, por lo tanto, es la muerte física, se da del plano del organismo biológico, que es de resumida cuenta todo hombre y cuya existencia deja en la memoria de otros hombres la idea que no son inmortal mientras que exista la humanidad. Es inmortal, que son las ideas, ¿sí? Mientras exista la humanidad. La muerte es irreversible. Llegado a este suceso, la muerte física, y deja este plano de la materia. Entonces, tengo una dificultad que quedó un poco cortado en la presentación. Bueno, entonces ese es el materialismo dialéctico. Entonces, esa corriente influye sobre todo las academias y sobre todo también hoy, por eso vemos que se irriga en la parte también de los colegios y las enseñanzas. Entonces, yo fui durante mucho tiempo creyente de esa filosofía, porque las explicaciones digamos, a mí me sucedió del cristianismo, no eran suficientes, porque yo decía, ¿cómo así que un hombre pasa al infierno y al infierno, cielo o al infierno? Decía, en el caso mío, yo decía, no tiene suficientes elementos, porque si un hombre no ingresa al cielo, ¿por qué tiene que ingresar? En el caso mío, me preguntaba, ingresar al infierno. ¿Sí? Esa era una de las que más adelante lo comprendí ya con la parte espírita. Encontré que existen
múltiples niveles de conciencia. Y por supuesto decía, bueno, pero ¿por qué la Tierra y más allá de la materia? Entonces también esas explicaciones, como ya las recibí, también espero compartirlas con ustedes. En el caso de Platón y Sócrates, que es uno de los puntos que irriga el conocimiento, y ese conocimiento sabemos que es muy similar a las corrientes cristianas y que irriga todas las corrientes espiritualistas o espirituales del mundo. Para Platón y Sócrates, entonces la muerte es del cuerpo. El alma sobrevive y esta emigra a otro cuerpo, esto es, se reencarnará. El cuerpo físico es donde se manifiesta el alma. Este cuerpo es imperfecto, se enferma, envejece, y su último estado es la muerte, donde el alma se libera y debe proseguir la evolución. Que es, de ahí vemos cómo esos elementos de Platón y Sócrates, que es un idealismo, también existe una corriente espiritual que irriga innumerables fuentes de conocimiento. La muerte según el espiritismo. Entonces surge por el desprendimiento del espíritu del cuerpo material, su paso del mundo físico al mundo espiritual. El espíritu, según su evolución y el paso de la materia al mundo espiritual, depende de la condición de evolución y las circunstancias de su muerte. Entonces, para el espiritismo, o la corriente es de pensamiento y de pensamiento, porque el espiritismo también es una ciencia, también tiene sus aspectos religiosos y filosóficos. Nos explica cómo ese conocimiento del espíritu o ese espíritu tiene una etapa de encarnación en la materia y que es temporal. Pero ese espíritu, cada vida es parte de esa evolución. Esa evolución es trazada por nuestro Creador y cada vida es una oportunidad para ir superando esas limitaciones que tenemos, porque hay limitaciones de diferente tipo. Entonces, el ingreso al mundo espiritual depende de las condiciones de evolución del espíritu y asimismo de las circunstancias de su muerte. Para alguien que su muerte es natural por cesación de sus funciones biológicas y además de su pensamiento o de fe en el mundo espiritual, el ingreso de este espíritu al mundo espiritual con como ha sido pacífica y preparada, hay alegría de liberarse de la carga de la materia del espíritu y es recibido por espíritus amigos y familiares. Entonces, por eso, esa preparación para la muerte es esa esperanza también. Y uno genera en sus pensamientos esa preparación, ese conocimiento, esa esperanza del más allá, esa esperanza de reunirse con sus seres queridos. Es una esperanza que nutre también esa oportunidad de ese ingreso con esa alegría y esa fe, diferente a las personas precisamente del pesimismo, de la tristeza, de la angustia, que a veces uno cuando va a visitar a un enfermo no le transmite esa paz y esa alegría de saber que está cerca de regresar al mundo espiritual, porque ante todo nosotros estamos es aquí de paso. Pero para nosotros a veces nos arraigamos o nos centramos en que es todo lo contrario, que esta es la vida
Y aquí, y regresamos, pero ese regreso, sí. Entonces, diferente para el espíritu en su muerte, que su muerte es violenta, como es el suicidio al quitarse la vida. Se da cuenta que no ha escapado del dolor y del sufrimiento, y al contrario, sus dolores y sufrimientos se han incrementado, puesto que el fluido vital no se ha agotado, que interrumpió su vida y ese fluido vital es programado para el ciclo de vida, y en esa programación se debe agotar, se debe terminar. Entonces, por eso sabemos y conocemos por el conocimiento espírita que de un suicida el sufrimiento se incrementa. Y por eso nosotros cuando tengamos una persona que ha pasado por esa circunstancia, nosotros debemos, es esa oración, ese pensamiento de amor, porque es una circunstancia para el espíritu, es una prueba muy difícil. Aquí lo colocamos como una situación que también el espíritu tiene que pasar y que tiene que ingresar, como es a un plano denominado umbral. Su sufrimiento se incrementa al igual que sus dolores, de donde será rescatado solo después de un tiempo de haber agotado su fluido vital, que equivale a lo que sería su vida física. Aquí, entonces, es cuando él ya está preparado para el retorno. Digamos, como si hubiéramos terminado un ciclo naturalmente, pero en este caso es traumático. Entonces, esa parte traumática, ese rescate en el plano espiritual, hay enfermeros, hay médicos que atienden y por supuesto esos auxilios que recibe es del plano espiritual, porque él recibe esa atención después de haber pasado por esos sufrimientos, solamente después de haber pasado por esos sufrimientos. León Denis nos dice que solo hay entre las almas diferencias de grados entre ellas. Cada acto tiene una consecuencia y sus resultados repercuten en sí mismo, al igual que sus pensamientos. León Denis. Entonces, por eso nosotros debemos cuidar mucho también no solamente de nuestros actos, sino de nuestros pensamientos. Nuestros pensamientos, sabemos que ellos son los creadores tanto de oportunidades como de situaciones que nos meten o nos acercan a situaciones difíciles. Entonces, por eso los pensamientos deben ser, en este caso, si hablamos de la preparación de la vida más allá de esta vida, debemos prepararnos en esa esperanza, soñar con ese pensamiento de alegría, de reencuentro con nuestros seres queridos y, por supuesto, también si tenemos situaciones de enfermedad, saber que son esas oportunidades también para soportarlas y no evadir, sobre todo en esta cultura que ya sabemos que, por el ejemplo de la conferencia del sábado pasado, de cómo la eutanasia hoy por hoy en estos países es permitido, y esa eutanasia es evadir, ¿sí? Evadir nuestro compromiso con la vida. Entonces, por lo tanto, debemos tener esa fuerza para los momentos difíciles que de pronto la enfermedad nos somete a esas situaciones de creer que podemos escapar y no es así. Entonces, un fragmento de Pablo Neruda
acerca de la muerte. ¿Quién muere? Muere lentamente quien se transforma en esclavo del hábito, repitiendo todos los días los mismos trayectos. Quien no cambia de marca, no arriesga a vestir un color nuevo y no le habla a quien no conoce. Muere lentamente quien hace de la televisión su gurú. Entonces, la vida no solamente es tener actividad, pensamientos de esperanza, de amor, sino que la muerte también son los malos hábitos, como nos dice, circunstancias que no queremos nosotros y nos enclaustramos, nos aislamos, entre otros. Es otra forma de morir. Claro, es filosófico de pensamiento. Pero ¿quiénes somos para poder entender más allá de ese temor que surge? Que es esa triple naturaleza que tiene el hombre. Aparte de su cuerpo físico, existe un punto que enlaza el cuerpo físico con el espíritu, que se llama periespíritu. Y por supuesto, el espíritu es esa parte del ser que nos hace inmortales. El hombre es un ser psíquico. El hombre, con esa naturaleza física, el cuerpo es una envoltura temporal, más nosotros tenemos la apreciación que no, que este es permanente. ¿Sí? Esa es una impresión. Y el periespíritu es la envoltura fluídica permanente, imperceptible para nuestros sentidos actuales, que acompaña el alma en su evolución y mejora y se purifica con ella. Entonces, la parte espírita nos dice que allí está ese enlace que es del espíritu al cuerpo. Y ese periespíritu es aquel que viene programado para una existencia. El periespíritu no solamente viene con las cualidades físicas que vamos a tener nosotros, sino también con nuestras limitaciones o enfermedades. ¿Sí? Él viene muy bien diseñado, muy bien organizado. Y el alma viene a ser el principio inteligente, centro de fuerza, hogar de la conciencia, de la personalidad. Estos tres elementos, materia, fluido e inteligencia, estrechamente unidos en nosotros para constituir la vida, son las sustancias fundamentales. Hacen del hombre una reducción del universo en un microcosmos que encierra los mismos poderes del universo sometidos a las mismas leyes. Entonces, en cada uno de nosotros tenemos toda una serie de elementos que nos compara en esta lectura con un microuniverso, y nosotros en sí somos eso. Entonces, pero en ese microuniverso también está regido por leyes. Y sabemos que hay unas leyes físicas y de otro, las leyes espirituales. Como somos seres psíquicos, también tenemos esas facultades que uno de ellos es la mediunidad. Y según Allan Kardec, el codificador del espiritismo, todos nosotros somos más o menos mediums, refiriéndose al hecho de que todos tenemos cierto grado de sensibilidad. Sin embargo, el medium, en el sentido de términos, es aquel individuo que posee esta sensibilidad de forma ostensible, que capta, que percibe mil matices que para aquel que no tiene esta sensibilidad de forma intensa
pasa desapercibido este mundo invisible a nuestro alrededor. Entonces, solamente esta parte de mi vida es para decir cómo nosotros tenemos contactos con el mundo espiritual y la mediunidad está en algunos seres más desarrollados y a ellos nosotros o la parte espiritual lo clasifica como medium, pero Allan Kardec nos dice que todos. Bueno, dentro de la parte de la percepción de las ondas, en esa escala gris, en ese puntico gris, es lo que nosotros podemos percibir y que lo que nosotros sabemos como podemos decir que es una realidad. Pero dentro de esa escala tenemos una escala que comienza desde los rayos cósmicos, luego sigue la rayos gamma, los rayos X, los rayos ultravioleta, y esa escala de arriba es la escala ampliada de lo que nosotros podemos percibir. Eso es dentro de la escala normal, la que nosotros podemos percibir como los seres humanos. Luego al lado derecho, después de esa escala, que es el punto central, tenemos los infrarrojos, hoy muy usados por, inclusive en el celular uno puede descargarlo y puede ver esa franja que el ojo humano no puede percibir. Y vienen unas ondas que son la de los radares, las microondas. Los radares fue obtenido dentro de esa frecuencia que utilizan en este caso los murciélagos, que ellos se llama ecolocalización, ese radar. También están microondas, que es muy usado ahora digamos, en los hogares, en las cocinas. Hoy sin un microondas es difícil. Y luego vienen los UFH, que son de onda larga, que son de las comunicaciones, de los radios, que usamos esas comunicaciones constantemente. Estamos, precisamente hoy nuestros radios, televisores se tienen que comunicar. Y la frecuencia baja. Resulta que los elefantes se comunican con frecuencias bajas. Ellos emiten un sonido y esa frecuencia la escuchan a cientos de kilómetros. Y ellos pueden localizarse entre manadas a cientos de kilómetros. ¿Sí? Entonces, ¿cómo dentro de la creación que existe en la naturaleza o la creación de Dios en esta tierra, hay especies que abarcan frecuencias? Y por eso vemos cómo en el caso de nuestras mascotas, ellos también ven rangos que para nuestros ojos no lo perciben, pero es parte de que para nosotros no existe, pero para ellos es una realidad. Entonces eso dentro de lo que estamos dentro de la escala de lo visible, el hombre, pero que existe una escala dentro de la naturaleza de las frecuencias, que hoy la podemos, cuando teníamos los radios de onda corta, que se escuchaban emisoras de otros países. Hoy para quienes tuvimos esa oportunidad, para otras personas no saben de qué se trataba eso, de onda larga. Están las comunicaciones, que son frecuencias. Y hoy, por supuesto, los rayos X. Sin eso no podríamos, es más, cada vez que vamos donde un médico y nos manda un rayos X, sin eso, un médico no podría muchas veces intervenir o hacer una cirugía. Y por supuesto, la televisión, que es importante, aunque Pablo de Neruda dice que no. La evolución del hombre y su espíritu. Allan Kardec. Desconocemos el origen y el modo de la creación de los espíritus. Apenas sabemos que ellos son creados sencillos e ignorantes. Es decir, sin ciencia y sin conocimiento, pero perfectibles y con igual actitud para todo adquirir y todo conocer. Entonces,
a los hombres nos es lícito conocer todo. Entonces, por eso todos somos algo de médicos, algo de ingenieros, algo de abogados, algo de arquitectos, algo. Todos tenemos de chef, de todos, porque Dios nos dio esa capacidad. Entonces, todos somos doctos, todos. Somos expertos en cualquier cosa, y es verdad. Rosita nos decía hace 15 días que la oración de los espíritas a ella le parecía buenísima, interesantísima, como los espíritas hacían la oración, cómo hablaban, cómo se expresaban, ¿cierto? Y es verdad, porque cada uno, nosotros no sabemos, pero a medida que conocemos algo, ese conocimiento, inclusive la oración, al principio, la oración cuando le escuchamos la parte espírita nos parecía extraño la manera como oran los espíritas. Y después vemos que es otra forma de oración, y esas oraciones, entre más que nos invitan del corazón, nacida del interior, también uno las comienza a sentir con más profundidad. Entonces el espírita, él trata de ser un poco más natural, y por eso a veces uno siente que esa oración es mucho más linda, más interesante para... Sí, y estoy de acuerdo en eso, lo que dice Rosita. La tierra. Es nuestra morada. Es el mundo físico donde habitan los seres vivos. Para el espiritismo es una morada temporal, donde los espíritus evolucionan y de allí parten a otros mundos. Dependiendo de esta evolución, existen otros planos más sutiles, con otros grados de materia. Entonces, para la parte espírita, este cuerpo físico, como no conocemos otros cuerpos más sutiles, pues para nosotros no podemos concebir que puedan existir otros mundos. Pero para la parte espírita sí existen otros mundos. Nuestro mundo. Entonces, nuestro mundo, él está rodeado de grandes bellezas de la naturaleza, pero también creaciones del hombre. Pero también, aparte de crear el hombre, también nosotros creamos desplazamientos, guerras, luchas, porque aún no hemos comprendido que somos hermanos. ¿Sí? Todavía seguimos esos conceptos de religión, a veces conceptos de nación, a veces conceptos políticos, y nosotros no podemos ir más allá. En Colombia hay luchas terribles, aún por conceptos de ideas. ¿Sí? No existe aún, o no nos vemos como esos hermanos, que somos solos, todos somos iguales, hermanos, y somos hijos de un solo Dios, de un Padre. Bueno, existen las ciudades espirituales. Me iba a acompañar el doctor Enrique. Arturo no me acompañó. Tenía precisamente una cita médica. Y esta parte venía para él, porque decía, ¿cómo así? ¿Existen ciudades espirituales? Sí. Y la parte espírita nos dice que son similares a las ciudades del plano material. Tienen lugares públicos de reunión y formación universitarias. Asimismo, existen hospitales y otros centros especiales como ciudades terrestres. A medida que progresamos en elevación, podemos residir en ciudades superiores. Dependiendo de la elevación de esa ciudad, cada vez será más grande, más hermosa y desarrollada.
Yo tuve personalmente un sueño donde en Bogotá hay varias ciudades, no una, varias ciudades. Y hay algo que yo he comentado, yo estaba en la fiscalía y una fiscal me dijo que venía una muchacha allá a revisar unos procesos y que ella estudiaba en una universidad espiritual. Y ella le preguntó, ¿qué es eso? Dijo, yo estudio en una universidad, algo así como una carrera de ciencias humanas. Y ella le preguntaba a la fiscal le preguntaba a ella, dice, ¿y qué estudias? ¿Y cómo estudias? Digo, yo me acuesto, duermo y voy a estudiar a esa universidad. Yo voy a estudiar y yo estoy estudiando allá. Ella me imagino que ya habrá terminado su carrera, las ciencias humanas. Pues para nosotros es desconocido y para mí es desconocido hasta allá, pero ya tuve esa experiencia y la verdad es que lo cuento. Esa fue mi impresión en ese sueño que veía esas ciudades que hay. Encima de Bogotá hay varias ciudades espirituales. Y yo, de joven, de niño, escuchaba la emisora Radio Nacional. Yo colocaba una antena hechiza para escuchar Radio Nacional. Yo me eduqué escuchando música clásica en un pueblo allá en Mogote, Santander. Mi alma le gustaba esa música. Ahora entiendo precisamente por la afinidad, nosotros buscamos por afinidad algo como esa música. Precisamente cuando tuve mi primer concierto, que asistí a mi primer concierto de una pianista polaca y escuchando músicos desconocidos, y yo decía, qué hermosa es esa música. Pues en el plano espiritual no solamente hay en esas ciudades espirituales, no solamente hay centros de atención, de estudio, sino también hay grandes orquestas y grandes músicos. Y en nuestro hogar hay un ejemplo de precisamente esa presentación, y es cierto. Precisamente en Bucaramanga, hace veintitantos años, cuando fue el Congreso Nacional, yo quedé impresionado que un medium recibió un pianista y comenzó a tocar unas obras desconocidas para nosotros, y ese medium, y escuchaba esa música y efectivamente yo no podía identificar quién era, o digamos, ese artista, y era un artista espiritual. Entonces existen grandes obras de artistas espirituales que aún desconocemos. Pero bueno, volviendo a lo que nos dice la parte espírita, existen mundos inferiores y mundos superiores. El mundo inferior o superior en relación con los que están encima o debajo de esta escala progresiva. Los mundos más atrasados, los seres que habitan en ellos son de algún modo rudimentarios. Ahí hay la única ley es la fuerza bruta. Sin industria ni invenciones, los habitantes emplean su vida en la conquista. Perdón. De su alimento. Entonces vemos cómo en esa parte de esas luchas, a veces uno dice en esos mundos inferiores, pero aquí en la tierra tenemos todo. ¿Sí? A veces la lucha por la sobrevivencia del alimento es tremendo. Situaciones que no hay que ir a otros países ni otros planetas, aquí están. Y los mundos superiores. En los mundos superiores, donde se ha llegado a un grado superior, las condiciones de vida, que ver aquí, la vida moral y material son muy distintas a las de los mundos inferiores, incluso difieren de las condiciones propias de la Tierra. Entonces son de esos mundos donde son floridos, esos mundos donde la música, como dicen, uno escucha la música, cada cosa inspira, cada cosa, la belleza es superior.
Dentro de la creación de Dios, nos permite que a medida que evolucionemos, también nuestros logros es como nuestras casas. Nuestras casas a veces se nos quedan pequeñas o nuestros muebles a veces, o nuestra lavadora, cada cosa de esas también se va mejorando. Hoy no podríamos vivir, a pesar de que cocinar con leña es muy sabroso, pero no podríamos en una ciudad. ¿Por qué? Porque se necesita otro tipo de... Hoy llamamos electrodomésticos, que es parte de lo que nos ayuda para vivir en nuestros hogares. Pues aún desconocemos en esos mundos esos desarrollos que nos ayudarán o tendremos. Por supuesto, Martica decía que había tenido un sueño, que se había encontrado con un ser y le había dicho, ¿cómo? ¿Todavía por aquí en la Tierra? ¿Cómo todavía por aquí en la Tierra? Creo que también nos lo pueden decir a nosotros. Bueno, ahora sí, ¿por qué tenemos miedo a la muerte? ¿Es por nuestra educación religiosa? Les pregunto. ¿Por la ciencia materialista? ¿Por la educación tradicional que recibimos? ¿Qué otras razones nos ocasionan temor a la muerte? Cuando somos las mamás que llegamos a morir y digamos nuestros pequeños, nos causa mucho angustia. El temor a la muerte, pues para mí, es el desconocimiento de la vida, de la inmortalidad del alma. El temor, porque uno no conoce, no sabe qué pasa más allá, por eso le tiene miedo a tener que partir. Ah, bueno, entonces como ya me dieron respuesta, entonces hasta aquí la conferencia. La charla. Sí, yo creo que, Humberto, yo creo que prima mucho es el desconocimiento o la certeza de que hay más allá. Es cierto. Bien. La parte espírita nos ayuda. Libro de los Espíritus de Allan Kardec. En la pregunta 941. El temor a la muerte es para muchas personas un motivo de incertidumbre. ¿A qué se debe tal aprensión, ya que tiene ante ellas el porvenir? Es un temor equivocado. Pero, ¿qué quieres? Tratan de persuadirlas desde sus primeros años de que hay un infierno y un paraíso. Pero, ¿qué es más seguro? Irán al infierno. Porque les afirman que aquello que están en la naturaleza es para el alma un pecado mortal. Así pues, al avanzar en edad, se tienen algo de juicio, no pueden ya seguir admitiendo eso y se tornan ateas o materialistas. De esta manera, se les lleva a creer que aparte de la vida actual no existe otra cosa. En cuanto a los otros, los que han persistido en sus creencias infantiles, deben ese fuego eterno que ha de quemarlos sin consumirlos. Nos dice, la muerte no inspira al justo temor alguno, porque con la fe tiene certeza del futuro. La esperanza le hace aguardar una vida mejor. Y la caridad, cuya ley ha puesto en práctica, le otorga la certidumbre de que en el mundo al que va a ingresar no encontrará ningún ser cuya mirada deba temer.
Entonces nos dice que en el párrafo 7:30 nos dice allá. Entonces, su alma preocupada de continuo, de afectada por las vicisitudes de la vida, se halla en una ansiedad y una tortura perpetuas. La muerte le espanta, pues duda de su porvenir y cree que dejará en este mundo todos sus afectos y esperanzas. Y nos dice, el hombre moral, en cambio, que se ha elevado por sobre las necesidades ficticias que las pasiones crean, obtiene ya en la tierra disfrutes que el hombre material desconoce. La moderación de sus deseos confiere a su espíritu calma y serenidad. Feliz con el bien que realiza, no hay para él desilusiones y contrariedades. Entonces, nos da explicaciones de cómo efectivamente la religión, digamos en nuestro caso, las fuentes son las cristianas, en este caso en nuestro país, ellas nos colocan esos temores y esos temores también los vuelve a veces ateos. Ahora sí, que lo que yo decía de joven, yo decía, pero ¿por qué? Unos tienen que ir para allá y el otro para abajo. Yo decía, pero ¿por qué? Y la parte espírita nos aclara que no. Nos aclara, y en ese recorrido que hemos hecho, vemos cómo la parte espírita nos indica que somos hombres, que somos esos seres espirituales y que la vida no es sino un paso nada más en ese avance de la eternidad de la evolución. ¿Qué es la reencarnación? Consiste en que la esencia, espíritu, individual de las personas inicia una vida en un cuerpo diferente después de la muerte biológica. La reencarnación es una necesidad para evolucionar en el espíritu tanto en conocimiento y moralmente. Entonces, efectivamente, cada vida tomamos un cuerpo como si fuera un... Exacto. La imagen que está ahí, te va a cambiar de vestido. La saca de la... Entonces vamos a ver un videíto acá. ¿Crees en la reencarnación? El misterio de la vida después de la muerte es uno de los más complejos. Está muy alto, ¿cierto? Perdón. ¿Crees en la reencarnación? El misterio de la vida después de la muerte es uno de los más complejos y de los que más preocupan al mundo desde siempre. A lo largo de los siglos han sido muchos los que han intentado explicarlo. Religión o ciencia, todos están buscando una solución. El fenómeno de la reencarnación, la creencia del renacimiento del alma o la mente después de la muerte en otro cuerpo, ha estado presente en toda la humanidad desde la antigüedad. Uno de los casos recientes más famosos es el de las hermanas gemelas Pollard. Hoy os vamos a hablar de ellas. John y Florence Pollard llevaban una vida normal en el pueblo de Leicester, Inglaterra. Sus dos hijas de 6 años de edad y Joan, de 11. Todo cambió para ellos el domingo 5 de mayo de 1957. Jacqueline y Joan murieron en un accidente. Estaban de camino a la iglesia con un amigo de la familia cuando fueron trágicamente golpeados por un coche. Los tres fallecieron al instante. John y Florence se quedaron destrozados por la pérdida prematura de sus hijas, pero continuaron con su vida aferrándose a la esperanza de que un día serían bendecidos con otro hijo. Sus oraciones fueron contestadas mucho antes de lo que imaginaban. Al poco tiempo se enteraron de que Florence estaba embarazada de nuevo. El médico les dijo que iban a tener solo un hijo, pero John no estaba convencido y tenía la sensación de que iban a ser gemelos. La predicción de John sobre los gemelos resultó ser correcta, y el 4 de octubre de 1958 nacieron dos niñas, Gillian y Jennifer. La alegría de los nuevos padres dio paso a la sorpresa cuando observaron que, aunque siendo idénticas, tenían unas marcas de nacimiento muy curiosas. Jennifer tenía una mancha en su frente, justo en el mismo sitio donde su fallecida hermana mayor, Jacqueline, tenía una cicatriz. Ambas tenían también una marca en la cintura. Algo raro estaba pasando. Cuando las gemelas cumplieron 3 meses, John y Florence decidieron buscar un nuevo comienzo y mudarse a White Bay, frente al Mar del Norte.
En el momento en el que las gemelas comenzaron a hablar, sus padres se dieron cuenta de que las niñas eran más especiales de lo que podía parecer en un principio. Eran capaces de recordar el pasado de sus hermanas mayores, que como ya sabemos habían muerto un año antes de su nacimiento. A su regreso de nuevo a Hexham, las gemelas empezaron a señalar lugares en los que nunca habían estado antes. Cuando pasaron por la escuela a la que habían asistido sus hermanas, la recordaban. Conocían su antigua casa y a la gente del pueblo. También tenían los mismos hábitos y costumbres y la misma forma de hablar. Además, una aparentaba ser más mayor que la otra y la otra aceptaba que la cuidase. También reconocían las viejas muñecas y las llamaban por los nombres que ya le habían puesto tiempo atrás Jacqueline y Joan. Lilian recordaba la vida de su hermana Joan, muerta a los 11 años, mientras que Jennifer la de Jacqueline, de 6. En una ocasión, sus padres las escucharon hablar sobre el accidente, describiendo las sensaciones que sintieron. Además, las gemelas tenían una fobia extrema a los vehículos. Una vez que las chicas cumplieron 5 años, los recuerdos de sus hermanas fallecidas desaparecieron casi de un día para otro y continuaron su vida con normalidad. 5 años es la edad que algunos científicos aseguran que es el límite para recordar vidas pasadas. Porque aunque el caso de las gemelas Pollock es de los más conocidos, existen muchísimos más. El doctor Ian Stevenson investigó miles de casos de niños que parecían haberse reencarnado. Cuando buscas información de este suceso de reencarnación, es común encontrarte con esta imagen de gemelas idénticas de la ilustre fotógrafa estadounidense Diane Ackles. En realidad, estas son las gemelas Kathleen y Colleen Wayne, y la foto fue tomada en Roselle, New Jersey, en 1967. Aunque la verdad es que la foto de Ackles no deja de ser inquietante, incluso Stanley Kubrick se inspiró en ella para construir los personajes de las gemelas de su película El Resplandor. Bueno, qué pena. Entonces, es un punto en el cual la reencarnación, ya existen muchas pruebas y cada investigador, en el caso del doctor Bryan, ya miles de casos. Y por supuesto, como nos dice ahí esa invitación, sí vamos a encontrar en YouTube muchos casos y unos casos muy bien investigados. Bueno. La educación para la muerte. Entonces, sabemos que tenemos, no, del caso de Herculano Pires, él nos dice, frente a la educación, nos dice que el ser humano debería ser educado no solo para esta vida actual, sino también prepararse a través del perfeccionamiento intelectual y moral. Y para las próximas existencias que se alternan en el mundo espiritual y en el mundo material, dentro del largo proceso evolutivo a que están vinculados todos los seres del universo. Bueno. Y educar para la muerte es preparar a los hombres para el paso natural del mundo material hacia el mundo espiritual. Esta preparación no demanda un curso especial y rápido, mas exige un progresivo esclarecimiento de la realidad humana a través de la existencia. Entonces, hasta aquí, porque ya el tiempo se nos agotó. Entonces, pero básicamente el resto eran ya conclusiones y precisamente retomar. Bien. Entonces, todo esto, nada existe sobrenatural. En la tierra o en el cielo estamos dentro de la naturaleza, las leyes de la naturaleza. Conocemos que la materia son las mismas que abarcan todo el universo, la riqueza y el esplendor de la naturaleza. Entonces, las leyes físicas que nosotros sobre todo manejamos o conocemos o sentimos, sobre todo cuando nos caemos, las leyes de la naturaleza son aquellas que nos ponen a prueba, pero existen las leyes del espíritu. Y todas las creaciones de Dios están sujetas o de la existencia, tanto el plano físico como en la materia, nos da que todo está regido por leyes. Bien, entonces, dentro de las conclusiones, tenemos que los temores de la muerte son sentimientos que surgen a lo desconocido, tal como nos habían comentado y dije, sí, hasta aquí llegó mi charla. El no conocer que hay más allá del mundo físico y como es del mundo
es cómo es el mundo espiritual. El hombre es un ser inmortal y el paso por la tierra, aunque parezca eterno, es temporal. Cada religión, cualquiera que sea, la creencia de la vida más allá de la muerte, es la esperanza para los creyentes, en que la vida no acaba con la muerte física. La reencarnación, el espíritu es parte del camino de evolución trazado por Dios. Y en cada reencarnación se logra desarrollar conocimientos y valores morales o espirituales. No existe causa sin efecto, y los sufrimientos de hoy se deben a los actos del pasado. Pero asimismo, los logros del mañana serán los logros de los esfuerzos que realice en esta vida. Perdón, me voy a retroceder a un puntico, aprovechando su gentileza. Este es importante. La parte espírita, Allan Kardec nos plantea que existe un código penal de la vida futura, las penas futuras, el cielo y el infierno. Entonces es una invitación para leerlo. Nos dice, el espiritismo formula un código de esa misma. Nos dice que el primero, el alma o espíritu sufre en la vida espiritual las consecuencias de todas imperfecciones de las que no se desembaraza durante la vida corporal. Su estado feliz o desdichado es inherente a su grado de pureza o de imperfección. Leo el segundo y terminamos. La felicidad absoluta es inherente a la perfección, es decir, a la completa purificación del espíritu. Toda imperfección es, al mismo tiempo, causa de sufrimiento, de privación de goces, del mismo modo que toda cualidad adquirida es causa de goces y de atenuación a los padecimientos. Son 32 de las que Allan Kardec coloca. Por supuesto, les debo el resto. Gracias. Gracias. Hasta ahí. Bueno, muchas gracias, doctor Humberto Figueroa. Bueno, antes de darle paso a mirar al chat, las preguntas, vamos a darle paso a si hay preguntas aquí en el auditorio. Sí, aquí hay una. ¿Se puede desde aquí? Si hay alguien que quiera hacer una pregunta desde acá, acá. Sí. Primero que todo, muchísimas gracias al doctor Humberto Figueroa por estas maravillosas explicaciones. La pregunta concreta es la siguiente. Cuando uno va por la calle o en cualquier lugar donde uno se encuentra, o por lo menos en el caso mío, uno observa personas y que uno dice, uy, esta persona o estas personas como que las he visto antes, no sé en dónde, no sé en qué lugar, y también de lugares, de puntos, de sitios, andenes, casas, calles, vehículos, que uno muchas veces dice, estos objetos como que los he visto antes, pero no recuerdo en dónde. ¿Será que de esa manera entonces podríamos decir que corresponden a vidas pasadas? Esa es la pregunta. Muchísimas gracias, doctor Humberto. Bueno, gracias por esa pregunta. Sí, la parte espírita nos habla de remembranzas. Esas remembranzas, sí, efectivamente, lugares, y todos debemos haberlas tenido de alguna manera. En francés es el famoso déjà vu. Y efectivamente hemos vivido, y nuestro ser se inclina a veces por culturas, a veces por libros, por lectura, músicas. El ejemplo que decía de cómo en un pueblo estaba escuchando la emisora nacional y yo organicé todo para escuchar esa música.
Es porque el alma busca esa afinidad. Esa música nos trae remembranzas, y a veces los seres, esos rostros que tú ves, esa remembranza, los lugares. Pasa. Ah, le quité el volumen. Bueno, listo. Germán Junior. Sí, bueno, aquí decían dentro del chat, pues que no se escuchaba. No sé, Germán Junior, usted que está aquí detrás del telón, sí, se pudo escuchar. Sí, se pudo. Sí. Ah, bueno, listo, bueno. Entonces, no hay más preguntas. Ahora entonces le damos, antes de continuar con el Evangelio, le damos la palabra a nuestro querido director del Centro Espírita Rutas de Luz, Germán Telles. Bueno, queremos agradecer a Humbertico su disertación y la conferencia, estando uno muy bien concentrado, le encuentra su sentido muy profundo. Inició haciéndonos, ¿qué? Un recuento histórico de las diferentes culturas en la forma como se creía o se tenía el concepto de la muerte. ¿Bien? También nos habló de la mediunidad. Y resulta que la mediunidad es la herramienta que tiene el espíritu para comprobar la inmortalidad del alma. Es muy, pero muy importante. Entonces, Humbertico, muchísimas gracias por su disertación. Dios me lo bendiga. Y para todas y todos, la gratitud muy infinita también por su asistencia, tanto los que están aquí presencialmente como los que están virtualmente. Permítame decir lo siguiente. El espiritismo está fundamentado primero que todo en la existencia de Dios, en la preexistencia del espíritu. Preexistencia, es decir, que el espíritu no fue creado el mismo día en que el ser está en la concepción, sino está creado antes. Está también la ley de la reencarnación, que fue muy interesante el video que nos trajo, querido Humberto. La ley de la reencarnación. Está también la pluralidad de mundos habitados. Está también la ley de justicia, amor y caridad. Entonces, estos fundamentos, la comunicabilidad con los espíritus, estos fundamentos son los que deben de ayudar al ser para ser esclarecido y empezar a hacer la terapia para ir sacando de lo más profundo de su ser el temor a la muerte. ¿Por qué? Porque somos inmortales. La vida continúa. Los lazos de familia, la muerte no los rompe, sino al contrario, los fortalece y los estrecha mucho más. En cuanto a la pregunta que hizo nuestro querido Henry, hay algunos aspectos ahí fuera de los que Humbertico le ha explicado. En el libro de los espíritus hay algo muy importante que se llama la emancipación del alma. Cuando nuestro cuerpo está en descanso a través de estar dormido, nosotros como seres espirituales vamos a diferentes puntos, nos encontramos con diferentes personas, vamos a diferentes lugares y eso entonces cuando volvemos al cuerpo y recordamos esto, eso se llama sueño. Hemos tenido un sueño extraordinario, donde nos hemos encontrado con algunos personajes, hemos visto algunos lugares y que posiblemente con quien nos encontramos decimos, yo me parece conocerlo. Posiblemente en el mundo espiritual lo vimos. Y también estuvimos en diferentes lugares donde uno dice, uy, yo estuve aquí, yo conozco acá. ¿Por qué? Porque mientras que el cuerpo está durmiendo, nosotros como seres espirituales vamos al mundo de los espíritus y allí tenemos lo que llama la emancipación del alma. Entonces, nuestro reconocimiento para todos y muchísimas gracias. Está en el libro de los espíritus. Gracias. Emancipación del alma. Sí, se lo tiene que corregir. La emancipación del alma. Adelante.
Bueno, entonces ya le damos continuidad al Evangelio según el al Evangelio según el Espiritismo, capítulo 6, el Cristo Consolador, quien lo va a presentar nuestra querida hermana Aide Chica, que se Muy llama buenas, el ítem 1 y 2, el yugo ligero. Adelante, Aide. bueno, muy buenas tardes para todos mis hermanos. ¿Están viendo la pantalla? Sí, señora. Bueno, listo. Entonces vamos a empezar. Vamos a hablar del libro del Evangelio según el Espiritismo de Allan Kardec, en el capítulo 6, el Cristo Consolador, el yugo ligero. Entonces vamos a ver el ítem 1 y el ítem 2. El ítem 1 dice, primero, venid a mí, todos los que estáis afligidos y cargados, y yo os aliviaré. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es suave y mi carga ligera. Tomado del libro de San Mateo, capítulo 11, versículo 28 al 30. Bueno, primero, pues la palabra yugo quiere decir una carga, ¿no? Se utiliza también cuando vemos a los bueyes que los unen, pues para que entre los dos lleven una carga y que no quede el uno de pronto haciendo más fuerza que el otro. Y en general el yugo es esa carga que de pronto se generan un dominio o una opresión. Entonces, para nosotros los hombres, ese yugo es esa carga que normalmente tenemos. Dice acá que todos nosotros, los seres humanos, tenemos nuestras cargas, pero Cristo Jesús, nuestro Padre, nos invita a que todos los que estamos afligidos, que nos sintamos con esas cargas que a veces decimos, ¿por qué yo tengo que llevar estas situaciones tan pesadas, tan difíciles? Pero si yo confío en Él, él me va a ayudar. Y ya lo hemos escuchado. Todo cuando nosotros tenemos preocupaciones, si lo dejamos en la creencia, en la confianza que tenemos en Jesús, en la fe que Él nos inspira, Él nos ayuda. Entonces, aquí Él nos hace una invitación y nos da una enseñanza muy grande. Él dice, toma mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. O sea, aprendamos de Él. ¿Por qué? Porque Él, todas las cargas que llevó en el momento en que fue enviado por nuestro Padre Creador y él nunca se quejó. Al contrario, él lo hizo con mucho amor. Dice, fue manso y humilde de corazón. Y él, con esas cargas tan pesadas por nuestros pecados, y día a día lo que mostraba era más amor y más liviandad. Dice, mi yugo es suave y mi carga ligera. Entonces, con ese amor tan grande que Él siempre nos mostró y nunca mostró, oiga, ¿por qué me toca hacer eso por usted? O no, al contrario, día a día mostraba, cárguenme que yo llevo eso con todo ese amor. Entonces, creo que eso es una gran enseñanza. A nosotros a veces nos cuesta, pero no entendemos que esas cargas no las hemos causado nosotros mismos. En el ítem 2. Todos los padecimientos, miserias, desengaños, dolores físicos, pérdida de seres queridos, encuentran su consuelo en la fe en el porvenir, en la confianza en la justicia de Dios que Cristo vino a enseñar a los hombres. Entonces nos vemos enfrentados a situaciones difíciles, eh, muchas veces desilusiones de las personas que nosotros en las que más confiamos, enfermedades. eh, de pronto pérdida económicamente, pues miserias y otras situaciones que para el ser humano son difíciles. Y aún más cuando nos vemos enfrentados a la pérdida de un ser querido. Precisamente en la charla que nos acaba de presentar el hermano Humberto, habla de que nosotros de pronto le tenemos ese temor a la muerte y aquí habla que debemos tener un consuelo y la fe en que hay un porvenir y debemos creer en Dios y tener esa confianza en la justicia divina. Entonces, nosotros sencillamente con ese conocimiento, con ese amor y confianza, podemos superar todas esas cargas. Esto es si nosotros tenemos a Jesús en nuestro corazón y aceptamos los designios de ellos, de Dios y de Jesús. Pasa lo contrario, como dice acá,
Por el contrario, sobre aquel que nada espera después de esta vida o que simplemente duda, las aflicciones caen con todo su peso y ninguna esperanza viene a endulzar su amargura. Eso es lo que hizo decir a Jesús: venid a mí todos los que estáis cansados, que yo os aliviaré. Entonces es muy sencillo. El hombre es el que se complica la vida, porque si nosotros desde que estamos, eh, tenemos esa oportunidad de aprender de la palabra y del mensaje que Dios nos envía a través de Jesús, de que debemos es confiar en Él, se nos quitarían muchas cargas y fuera de eso no tendríamos esa preocupación o no diríamos, como hemos escuchado algunas personas que no conocen de Dios y dicen: yo disfruto esta vida porque después de la muerte ya no hay nada. Entonces, tenemos es que trabajar aquí para tener esa oportunidad de después de la muerte, que es cuando realmente llega la vida. Y Jesús nos invita y nos dice: venid a mí todos los que estáis cansados, que yo os aliviaré. Es muy sencillo. A través del amor de Jesús, nosotros cambiamos nuestra misma forma de ver la vida y de vivirla. Entonces ahí ya empezamos a eso que veíamos antes como una carga, ya lo empezamos a ver como una oportunidad para nuestra mejora. Sin embargo, Jesús pone una condición tanto para su asistencia como para la felicidad que promete a los afligidos. Esa condición está en la ley que él enseña. Su yugo es la observancia de esa ley, pero ese yugo es ligero y la ley es suave, puesto que impone como deber el amor y la caridad. Entonces, sería muy sencillo que nosotros viviéramos la vida y hiciéramos lo que quisiéramos y no tuviéramos como un compromiso. O sea, ay, no, yo vivo así, tengo muchas cargas, estoy tranquilo porque Jesús me ayuda, porque Dios me perdona y no pasa nada. No, nosotros tenemos que, a cambio, Jesús lo único que nos está pidiendo, y lo dice acá, que es algo muy ligero y que la ley es muy suave y es muy fácil, pero nosotros no lo vemos. Es el amor y la caridad. Entonces, si nosotros aprendemos a vivir la vida confiando en Dios, creyendo en Jesús, siguiendo las enseñanzas que Él nos ha dado y obrando con ese amor, con la caridad, con la humildad, con todo lo bueno que Él nos pide, es que no nos está pidiendo nada que no se pueda realizar. Nuestras cargas se bajarían y fuera de eso aseguraríamos esa tan anhelada vida espiritual, ese futuro que queremos para seguir ayudando y para tener más oportunidades. Entonces, esta enseñanza del día de hoy es muy bonita porque realmente ese yugo está en nosotros también poderlo hacer más, o sea, hacerlo más pesado o más fácil con la ayuda y con el amor de Jesús, pero poniendo también de nuestra parte. Eso era todo para mis hermanos. Muchas gracias. No se escucha. Aplausos. Ahora Otra sí. vez el aplauso porque no se escuchó nada. Ah, bueno. Estaba apagado el micrófono. Eso sería algún espíritu burlón que estaba por ahí. Ah, bueno. Bueno, entonces, reflexionando sobre lo que hoy escuchamos cuando estaba hablando Germán Germán Telles y Humberto sobre el tema de las remembranzas, ahorita estaba reflexionando y caí en cuenta de algo, y es que realmente cada vez que nosotros nos acostamos, eso es la muerte, porque no sabemos si al otro día vamos a despertar. Entonces, es como yo acabo de caer también en esa reflexión y digo, bueno, si no le tenemos miedo a despertar al siguiente día, porque tenemos como la certeza de que al otro día nos vamos a levantar. Entonces, yo creo que esa es la invitación que hoy recibimos hoy en este centro espírita, ¿sí? De que hoy todos los días morimos, todos los días nos acostamos, todas las noches. Y cuando Germán decía, no es que vamos, o lo que decía Humberto, no, de esa chica que va a estudiar, entonces todos los días vamos a estudiar, o sea, es como ya
irnos preparando desde ya con esta conferencia de hoy. Nos trae esa claridad, ese esclarecimiento, y le damos muchas gracias a Humberto nuevamente, y le damos muchas gracias a Germán, le damos muchas gracias a Aide por habernos traído estos conocimientos el día de hoy, porque nos invitaron a reflexionar que realmente todos los días morimos y que debemos tener la certeza. Eso es la manera de cómo le debemos empezar a perder miedo a la muerte, porque todos los días estamos con ella, solamente que no hemos caído en cuenta, ¿sí? Bueno, bueno, entonces ahora continuamos, le damos paso a nuestro querido Germán, que está detrás del telón, para que nos presente la conferencia del próximo sábado 27 de mayo. Bueno, muchas gracias. Ahora sí, para darle paso a la oración del día de hoy, oración de cierre, invitamos a nuestra querida hermana Aide. Bueno, para todos mis hermanos, muchas gracias. De verdad que la oportunidad que tenemos en cada reunión es enriquecedora. De verdad que yo hoy haciendo o preparando la lectura me ponía a mirar imágenes de Jesús y la verdad yo me enamoro cada día más de él y digo pues qué bonito uno de verdad seguir el ejemplo de todo lo que él ha hecho. Ese amor tan grande y esa incondicionalidad. Entonces, vamos a cerrar nuestros ojos y agradecer todos los días en cada oportunidad que tenemos, dar gracias porque primero nos concedió la vida, nos ha permitido llegar a todos nosotros a encontrarnos hoy como hermanos, de verdad entender la palabra de hermanos, que somos hijos de un mismo Dios y que ahora estamos reunidos eh, en un objetivo común que es el aprendizaje, la mejora, el querer ayudar a nuestros demás hermanos que por alguna circunstancia todavía no han abierto los ojos y tal vez están perdidos. Y nosotros que apenas estamos empezando, tenemos esa oportunidad primero de compartir las enseñanzas, de mejorar y de seguir creyendo en Él. Cada día de fortalecer esa fe, esa confianza y de verdad ese amor tan grande que Él nos ha mostrado y obrar y responderle de la misma manera, con amor, con fe, con humildad, con ayuda, con la oración y no preocuparnos porque a veces esos temores de que Dios mío, la muerte, qué pasará después, no, al contrario, entender que esa oportunidad que vamos a tener es de crecimiento y que desde ya estamos trabajando para nuestra mejora. Eh, Pedimos por todos nuestros hermanos que tal vez hoy pues no pudieron llegar, que no se reunieron, no se conectaron y les enviamos una oración llena de amor, de buena energía para cada uno de nosotros, que no perdamos ese trabajo, ese esfuerzo y que cada día nos conectemos más con nuestro Señor Jesús. Pedir perdón por las ofensas que hemos cometido, o inclusive con nosotros mismos cuando de pronto damos prioridad a otras cosas y lo que estamos haciendo es perdiendo esa oportunidad de aprendizaje y de mejora. Y pedir por todas las personas que por alguna circunstancia todavía no han entendido la ley del amor que Él siempre nos ha querido mostrar y pues sabemos que el tiempo pasa y que de pronto las oportunidades se están acortando. Solamente Dios sabe cuándo nos va a llamar, pero por ahora que nosotros que estamos aquí reunidos y podamos estar firmes y seguir adelante con esta tarea tan bonita. Y muchas gracias para todos. Una semana llena de bendiciones, de salud, de provecho, de esfuerzo, de trabajo y de buen ánimo. Y para todos una feliz tarde y que así sea.